Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Yesenia Berenice Mérida Pérez, es un gusto tener su compañía nuevamente en esta experiencia. Estamos en la unidad número 1 de la experiencia educativa Supervisión de Práctica Clínica Familiar y de Pareja. En la unidad 1 veremos los aspectos históricos referente a la psicoterapia familiar y de pareja. Como tal, el objetivo de esa unidad es que nosotros como alumnos, estudiantes, conozcamos y analicemos todo el desarrollo e historia de la psicoterapia familiar y de pareja, así también cómo se diferencian una de la otra, ¿correcto? La unidad está conformado por específicamente aspectos históricos y se divide en 3 subtemas: historia clínica, factores predisponentes y síntomas, pero hoy nos centraremos en aspectos históricos. Para comenzar, daremos un breve desarrollo histórico sobre el inicio de la psicoterapia familiar y el modelo sistémico de pareja. En la historia de la psicología tenemos muy claros la importancia y la influencia que tuvo el psicoanálisis para el desarrollo de esta. Y lo menciono porque justo a partir de las intervenciones psicoanalíticas es que se desglosan nuevos paradigmas, ya que en sus inicios se utilizaba mucho la práctica psicoanalítica, pero se daban cuenta que algunos pacientes que se daban de alta recaían o volvían a rehabilitación. Entonces esto fue lo que le llamó la atención a diversos investigadores y decidieron inclinarse no solamente por el individuo, sino analizar todo su contexto y sistema. Es por ello que en los años 50 en Estados Unidos diversos investigadores, al percatarse de los cambios tan drásticos que pudiesen tener sus pacientes al momento de recaer, que justo la variable era que volvían a casa o con su familia, deciden apostar por estudiar también el contexto familiar. Es ahí cuando se propician estos primeros acercamientos hacia la terapia familiar. Posteriormente se incluye la teoría de sistemas, y es aquí cuando se empieza a definir los sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí. Es decir, la familia es un sistema porque está ramificado por diversos integrantes que mantienen una unión entre ellos. Hay una interacción, hay un flujo de energías, de cultura, de comportamiento, de historia que sostiene al individuo o, en este caso, al paciente. Por ello, de manera general, en el modelo sistémico general se puede entender que los síntomas no son exclusivamente del paciente o del individuo. Es aquí donde se deja de utilizar meramente también el sinónimo de individuo, porque deja de ser uno, sino que al estudiar su sistema, su familia, se da cuenta que no depende solamente de él ciertos posibles avances en sus intervenciones psicológicas, sino que hay todo un contexto que influyen directamente en este comportamiento. Es donde también al paciente que tienen ciertas manifestaciones sintomáticas o problemas se le denomina paciente identificado, es decir, que puede haber todavía más pacientes, pero de momento se está trabajando exclusivamente con el identificado, con el que acude a consulta o está en sesión. Otro gran aporte de la psicoterapia de sistemas es que incluyen 2 nuevos conceptos: la familia disfuncional y el concepto de familia funcional. Es ahí donde se van a crear ciertas pautas para identificar patrones de conducta que puedan estar vinculados justo con dichos estilos o tipos de familia, funcionales o disfuncionales. En este enfoque también se trabaja con el presente y no se utiliza como tal un diagnóstico psiquiátrico establecido o clásico, sino justo lo que está sucediendo en ese momento con los integrantes de la familia. Por otro lado, el autor Salvador Múnich, con su propuesta de la terapia estructural, da luz a una nueva intervención, una nueva visión de atender o estudiar la familia. Presta atención en cuestionar la estructura del sistema, es decir, considera la jerarquía en primer lugar. Comienza con preguntas
sobre quién decide, quién manda, cómo se deciden cosas o decisiones en la familia. Él menciona que la jerarquía en la familia es imprescindible estudiarla y entenderla, ya que una jerarquía, cuando no se es clara, causa muchos conflictos y confusiones, lo cual dificulta el desarrollo de los miembros de la familia, principalmente los hijos. También considera importantes los límites para la familia. Siguiendo con el estudio de la unidad, nos encontramos con el apartado de las fases de la terapia simbólica experimental. Esta terapia cuenta con 3 fases: la fase inicial, la fase media y por último fase final. En la fase inicial, de manera clásica, tenemos el establecimiento de rapport, es decir, la conexión de confianza familia-terapeuta. Aquí nosotros trataremos de recaudar la información lo más clara, objetiva y que nos pueda servir para interpretar o proponer la forma de intervenir. En la fase media es cuando empezamos la intervención, empezamos a utilizar las técnicas que puedan ser las más concretas o correctas o que se ajusten a las necesidades de la familia. Por último, en la fase inicial se adjuntan posibles alternativas. Asimismo, en la fase final se va a incluir cuando los miembros tengan más habilidades sociales y de autoconfianza y competencia para la resolución de conflictos y la gestión de diferentes acontecimientos que vayan a suceder en el día a día. Y ya casi para concluir, en 1995 Pittman clasifica los diferentes tipos de crisis que puedan estar atravesando alguna familia. Él los clasifica como crisis de desarrollos, crisis circunstanciales, crisis estructurales y crisis de desvalimiento. En las crisis de desarrollo son aquellas a las naturales, a las que pertenecen cada etapa del ciclo evolutivo. En crisis circunstanciales son clasificadas o son vistas. Las crisis circunstanciales son aquellas que no tienen o no dependen directamente de la estructura o la jerarquía de la familia, es decir, como accidentes, algo inesperado, estrés, algo que pueda considerarse difícil de predecir, ¿no? Tanto enfermedades o algún crimen, algún desastre natural, alguna situación o de factor ambiental externo que pueda ser propicio a una crisis circunstancial. Las crisis estructurales, por su contrario, son el producto de la exacerbación de pautas disfuncionales en la familia, es decir, algo que se había estado llevando y en su tiempo fue funcional, bueno, deja de serlo y hay toda una reestructuración, una reorganización y mueven muchísimas pautas en la familia. Y para concluir tenemos las crisis de desvalimiento, que ocurren cuando hay miembros en la familia con conductas disfuncionales y dependientes que necesitan ayuda muy especializada. Llámese el caso de alguna discapacidad física o mental o algún trastorno, alguna adicción, cuando algún integrante de la familia requiere supervisión clínica, psicológica y médica en todo momento. Entonces hay toda una crisis familiar y es cuando se presenta por esos motivos, vaya. Y bueno, de mi parte sería todo, compañeros. Espero haya sido lo más clara, objetiva y breve posible. Dudas, comentarios son bienvenidos. Pues todo, excelente noche o día. Hasta luego.